que hacemos. Cultura 979, Buenos Aires, Argentina. Hacemos radio. Somos radio. Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avances de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos con el doctor Aníbal Grangeat. Y aquí estamos nuevamente en el aire, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen sábado, lindo sábado. Comienza Sala de Médicos. Oscar Andrada está en la puesta en el aire, un lujo. Y bueno, aquí estamos con nuestro conductor, con Aníbal Grangeat. Un lindo sábado con 16 grados de temperatura. Todos los sábados son lindos, dice Grangeat, pero hoy 16 grados de temperatura, 62 el porcentaje de la humedad. El resto del día aprovecharlo porque el servicio meteorológico nos cuenta que va a estar desmejorando hacia la noche con alguna tormentita aislada, bueno, como corresponde a este invierno. Doctor Aníbal Grangeat, como decimos siempre, un sábado más para aprender, para seguir aprendiendo, y para nuestros oyentes, amigas y amigos, 50310714 es el contestador, 50310714, que estamos en Cultura, en FM, en el 97.9. Doctor Aníbal Grangeat, que presenta a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Quique, ¿cómo le va? Hoy tenemos un invitado que va a ser un gusto escucharlo. Quique nos va a explicar de un tema muy útil. Nos va a explicar de cómo nacemos los seres humanos. Quique, ¿qué le parece? Mire si será importante. Casi nada. ¿Sí? Lo tenemos con nosotros al doctor Pablo Naveira, médico, por supuesto, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 1997. Tiene el título de especialista en ginecología, que nos da el Ministerio de Salud Pública. Tiene la certificación de la Academia Nacional de Medicina. Tiene el título de especialista en medicina reproductiva. Es miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y miembro de la Sociedad Argentina de Andrología. Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación, doctor. Así que, bueno, acá a su disposición para charlar un poquito de esta especialidad casi nueva, ¿no es cierto? Tiene unos pocos años en el país. Unos pocos años, capaz que son 30, ¿no? Pero bueno. Pero son pocos. Sí. En la medicina son pocos. Lo bueno de esto es la posibilidad de poder difundirlo, ¿no? Y que la gente cada vez le pierda miedo, ¿no?, a estos tratamientos nuevos y que se pueda acercar más a la consulta y que, bueno, una vez sacadas las dudas, uno baja el nivel de ansiedad y sabe que la búsqueda de un embarazo quizás trae muchos problemas a nivel de estrés y ansiedad, pero cuando uno más conoce los temas y se va como desasnando de a poquito y aprende palabras nuevas y etcétera, como que lo toma como algo más ameno, más común, ¿no? Más común, y le vamos perdiendo la idea, el miedo a lo desconocido, ¿no es cierto? Sí, eso es fundamental. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte y que nos expliques y nos enseñes a todos nosotros qué es la medicina reproductiva, cómo nació, dónde nació, cuándo nació la medicina reproductiva. Porque reproducir los seres humanos nos reprodujimos siempre. A ver, ¿cómo es esto? Historias y anécdotas se encuentran desde la antigua Roma y la antigua Grecia. Claro. ¿No? Quizás las preocupaciones pasaban quizás por la descendencia, ¿no? Como una persona no iba a tener hijos, ¿no? Era casi un despecho familiar, ¿no? Había que tener herederos, había que tener herencia en los principados, en los reinados, ¿no es cierto? Inclusive iban variando mujeres a ver si alguna de ellas le podía dar un hijo. ¿Y eso qué tal es, Quique? ¿Es una buena costumbre o no? Sí, pienso que sí. No sé qué pienso, pero... No está muy seguro, Quique. Sí, cómo no, claro que sí. Es que bueno, nada, históricamente le fuimos como culturalmente echando la culpa, entre comillas, a la mujer, ¿no?, de no lograr un embarazo. Bueno, por suerte los métodos cambiaron, cada vez se investiga más y encontramos cada vez más factores en el varón. Claro, en realidad, digamos, puede ser por parte del varón o por parte de la mujer. No claro. Esto es lo que está demostrando la medicina ahora, tratando también de barrer algunas cuestiones culturales, ¿no?, de hace años, en el cual es la estéril o la infértil de la mujer.
Y bueno, no, lamento comunicarle a los varones que en el 50% de los casos los factores que encontramos son en el varón y no en la mujer, ¿no es Y cierto? hasta es lógico, ¿no? Sí, somos 50% el hombre, 50% la mujer, de Sí, la salud y de la enfermedad, qué sé yo, Claro, no sé, y ¿por qué después no? un pequeño porcentaje de parejas en los cuales estudiándolos encontramos algo en los dos, ¿no es cierto? Claro. Pero a grandes rasgos sí podemos decir que un 50% de las veces algún grado de responsabilidad tiene el varón, ¿sí? Y bueno, ahí vienen los médicos y los biólogos a ver cómo lo podemos solucionar esto, ¿no? O sea, tanto por la medicina o si no, a largo plazo nos quedan las técnicas de fertilización in vitro y demás que vino también a salvar un poco esta cuestión de no poder tener hijos, ¿no? Claro. ¿Cómo nació la medicina reproductiva, Bueno, Pablo? esto, como siempre, los animales de experimentación, los grandes pioneros fueron los veterinarios, ¿no es cierto?, que empezaron ya en los años 50, 60 a hacer algún tipo de tratamientos en vacunos, en ovinos, ¿no?, que son, digamos, las razas más comunes en el campo, justamente para mejorar y optimizar sus producciones. La medicina de la mano, como siempre, fue viendo de qué manera podíamos hacer esta aplicación en los humanos. Muchos experimentos, en los años 70 en Europa fue una especie de boom, ¿no es cierto?, con los institutos estaban todos ahí, casi cerquita de lograr ese embarazo, ¿no? Ese embarazo a término, ¿no? Se habían logrado embarazos que por alguna razón no habían llegado a término, entonces siempre la duda. Holanda, Inglaterra, Bélgica, ¿no?, fueron como los grandes pioneros, hasta que en el 78, bueno, el doctor Edwards en Londres, ¿no?, con un biólogo que se llama Steptoe también, ese equipo fue el que logró realmente el primer embarazo a término. Esto fue en 1978, ¿no? Por la medicina reproductiva. Exacto, fue la primer beba, fue una nena, nacida por la fertilización in vitro, ¿no?, que sería como, de todos los tratamientos que hacemos nosotros, es como la gran vedette, o es el O tratamiento sea, más hace poco, importante. 1978, Sí, relativamente poco. Relativamente poco, con un éxito muy limitado en su momento, pero bueno, esta técnica a partir de esa experiencia fue tomada por grupos de Estados Unidos, Europa, y por supuesto acá en Latinoamérica no estuvimos muy lejanos, sí, de hecho ya en 1985, o sea, apenitas unos años después del primer nacimiento en Inglaterra, ya teníamos nuestro primer embarazo acá en Argentina, ¿no? Un embarazo gemelar, mirá qué llamativo, fue un embarazo de gemelos de una pareja de Catamarca que se realizó un tratamiento acá en Buenos Aires. Y bueno, son chicos que, bueno, sin hacer muchos números, deben tener 31, 32 años ya. O sea, que realmente esto ha pasado mucho tiempo ya, sí. Aparte, qué satisfacción si llega a tu consultorio una pareja que, por el motivo que sea, que vos lo estudiarás, lo diagnosticarás, que no pueden tener hijos y que gracias a tu acción o la acción del médico que los atiende en ese momento, esa pareja logra un embarazo, logra un hijo a término, logra un hijo sano. Eso es impagable en la vida, ¿no? Sí, quedan muy agradecidos de por vida, ¿no? Realmente uno fue partecita, ¿no? Pues somos una parte de un equipo grande en general de gente que trabaja, de una búsqueda que para un matrimonio puede ser fundamental, o puede ser que no, ¿no es cierto? Pero bueno, no, yo creo que sí, ser padre o ser madre, claro, no, es algo trascendental en la vida. Me refería que, bueno, hay muchos matrimonios que socialmente quizás ni buscan embarazo, bueno. Pero los que realmente lo desean y este embarazo no se produce, bueno, es una carga importante que muchas veces impacta hasta en el mismo matrimonio, ¿no? O sea, el tema de la esterilidad, el tema de no poder conseguir un embarazo, muchas veces ha llevado matrimonios puestos, ¿no? Obviamente. Por el nivel de tensión y frustración que puede generar esto, ¿no? Bueno, yo jamás en la vida hice medicina reproductiva, pero tengo amigos cuyo matrimonio ha fracasado justamente por no poder concebir un hijo, sí. Sí. Eso uno lo sabe socialmente, me imagino ustedes profesionalmente, ¿no? Y nos damos cuenta, sin meternos muy en la cuestión de análisis psicológico, en la intimidad de la consulta te das cuenta que el matrimonio está bien fuerte, ¿no? Luchando por un objetivo en común, o quizás ves en algunas parejas que la mujer está mucho más enganchada con el tema, o el varón no tanto, como que lo percibís, te das cuenta cómo está también ese matrimonio, ¿no? Pablo, y esta dificultad para lograr un embarazo y llevar un embarazo a término y que nazca un bebé o una bebé, ¿fue siempre así? ¿O hoy es más frecuente? ¿O es que hoy se conoce más, entonces pareciera como que es más frecuente? Antes no se sabía, no se difundía, o se ocultaba, daba vergüenza. O sea, la dificultad que uno... Porque antes, a ver, no lo estoy diciendo como médico, sino lo estoy diciendo socialmente. Era común, dos chicos jóvenes se ponían de novio, se casaban y al año y medio nacía el bebé. Sí. Ahora no es tan así. ¿Cómo es eso? La fertilidad tanto en la mujer y en el varón está disminuyendo, ¿no? O sea, realmente estamos más estresados, comemos peor,
estamos mucho más expuestos a tóxicos ambientales, ¿no es cierto?, de lo que tenían quizás nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces el tema de fertilidad por ese lado era, digamos, mucho menor observación. Hay que calcular que más o menos un 15%, es un buen número, de todas las parejas pueden tener algún problema de fertilidad. Bueno, aunque sea mínimo, ¿no? Quizás desde el más sencillo, que se puede corregir quizás con una pastillita, con un antibiótico, con alguna vitamina, hasta quizás el diagnóstico más complicado, que ahí sí tenemos que recurrir a técnicas de fertilización in vitro y demás. Antes esa incidencia era menor. Antes era menor, menor. Y sobre todo que no había tanta consulta ni había tanta estadística como para lograr una conclusión, ¿sí? Por supuesto que cada país, según sus tendencias, sobre todo hablando específicamente de enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual, hay grupos donde evidentemente hay un impacto infectológico que quizás en sociedades más desarrolladas no lo vemos tanto, ¿no? Claro. Entonces quizás en algún grupo de Sudamérica o de África mismo hay un aumento de la infertilidad con respecto quizás a una ciudad desarrollada de Europa, Estados Unidos. Claro, por causas infectocontagiosas. Exactamente. ¿Y qué otras causas pueden influir así? Digamos las más frecuentes, como para que nuestros oyentes escuchen. Claro, la más frecuente por lejos en la mujer es el tema de las trompas de falopio, ¿no? La enfermedad tubárica o directamente la obstrucción de las trompas, ¿no? ¿Qué son las trompas de falopio? Las trompas de balón son como unos tubitos, si uno quisiera, ¿no es cierto?, que conectan el útero con el ovario. O sea, mes a mes, una mujer, más o menos en la mitad de ese mes, en el día 14 de su ciclo, ovula, y esa salida de ese óvulo tiene que justamente ponerse en contacto con los espermatozoides. Bueno, los espermatozoides tienen que pasar por ese tubito, claro, hasta poder conseguir encontrarse con ese óvulo. Cualquier enfermedad que las ocluya o que las haga simplemente mal funcionar, porque no siempre tienen que estar del todo tapadas, sino que aunque una trompa esté funcionando mal, quizás también impide que ese espermatozoide llegue. Bueno, cualquiera de estos problemas hace que este embarazo no se pueda obtener. Claro. A veces no es tan fácil de medir, hay estudios que no son del todo exactos para ver cómo están las trompas de la mujer, ¿sí? Pero es un factor que evidentemente es el número uno con respecto a la fertilidad femenina, ¿sí? Dijiste que a veces no se puede determinar bien. No, tenemos estudios de imágenes que nos ayudan a entender cómo está la trompa. Y se llama, un nombre muy complicado, se llama histerosalpingografía, ¿no? Sí. Cuando las pacientes pero eso tratan no de pronunciar. ¿No es 100% seguro eso? Nos habla de que la trompa está permeable, pero la trompa es un órgano, no es solamente un tubito. Entonces tiene su movimiento. No es un tubito de vidrio. No es solamente un tubito de vidrio, como uno lo vea, no sé, en la revista Villiquen, ¿no? Como dos caños rígidos que conectaban solamente el útero con los óvulos. En realidad tiene su funcionalidad, tiene su movimiento. Tiene unos pelitos adentro que llaman cilias, ¿no es cierto?, que ayudan a mover ese espermatozoide o después a traer el embrión hacia el útero. Y esas cuestiones todavía no las podemos observar, digamos. Son cuestiones microscópicas que pasan ahí adentro y hoy por hoy no tenemos todavía métodos tan sensibles como para ver qué es lo que está pasando adentro de la trompa. Entonces, indirectamente se estudian, se puede llegar a la conclusión de que están permeables, pero no siempre se puede tener la certeza de que están funcionando bien, ¿no? Claro. Que una cosa que sean permeables, otra cosa que sean funcionalmente útiles. Sí, totalmente distinto. Esa es una causa muy frecuente, ¿no es cierto? Sí. Y hay otras causas. La falla de la ovulación, o sea, muchas mujeres, a pesar de menstruar, que esto tener, digamos, la regla todos los meses, eso no siempre significa que estén ovulando, que es comprobar la salida del óvulo, digamos, aproximadamente el día 14 de su ciclo. Claro, si no hay óvulo es imposible que haya un embarazo. Si no hay óvulo o si no sale el óvulo, ¿no? Si por alguna razón queda atrapado dentro de la cascarita esta que se llama folículo, bueno, tampoco se produce este encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Claro, lógico. Por supuesto que se estudia todo esto en la mujer, casi de rutina, a todas las que se presentan a un consultorio de fertilidad, y paralelamente el marido, ¿no? El marido. ¿Y el hombre qué se le estudia, Pablo? Siempre se comienza con un estudio muy básico, pero muy importante, que es el espermograma, ¿no? Que evidentemente es lo que nos marca la tendencia de cuántos espermatozoides tenemos, cómo se mueven, qué formita tienen. O sea, se comienza con un paneo general, un estudio básico, para sacarnos de esa duda. La verdad que los métodos fueron aumentando y hoy por hoy hay técnicas mucho más importantes que inclusive permiten que nos metamos inclusive dentro del ADN de ese espermatozoide. Claro. O sea que cada vez que podemos incorporar una técnica nueva, la aplicamos. Entonces hoy por hoy tenemos cantidad, movilidad, la forma, e inclusive si el ADN de esos espermatozoides están correctos o están fragmentados o rotos.
¿Y estos estudios son estudios de rutina o son muy muy sofisticados? ¿Son difíciles de tener? ¿Son muy costosos? ¿Cómo es? Claro, son sofisticados porque todavía no hay muchos laboratorios que estén preparados tecnológicamente para realizarlos, ¿sí? Pero que de a poquito se están haciendo estudios de rutina sin duda, ¿no? Hoy tenemos quizás la resistencia de algunas obras sociales, algunas prepagas, de cubrirlos y de querer pagarlos, pero es la medicina que se viene, ¿no? Sí. Evidentemente, es como todo lo nuevo, al principio puede ser un poco caro, pero hasta que se hace más masivo y la sociedad médica empieza a reconocer que realmente es algo que vale la pena. Hoy por hoy el estudio de fragmentación de ADN espermática, que se llama, o también se llama test de túnel, de a poquito se está tornando un test de rutina y que nos explica muchas veces esa pareja que a pesar de que teníamos todos los estudios normales, todavía no lográbamos un embarazo, ¿no? Pero la historia de la medicina ha sido así, ¿no es cierto? Sí. Si uno la estudia, ha sido así. Y lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos vivido con tu padre, que tenemos unos años de médico más que vos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, no existía la ecografía en la Argentina. Hace 37 años no se hacía ecografía en la Argentina. Claro. Cuando nació mi segunda hija, o sea, mi primera hija, perdón, se comenzaba a hacer la ecografía. Y a mi señora le hicieron una ecografía en el hospital francés. Sí. Y yo veía esas imágenes, la verdad no entendía nada. No entendía Todo nada. nuevo. Bueno, mi segunda hija nació con placenta previa, no diagnosticada por ecografía, hace 34 años. Sí. Hoy vos ves una ecografía, ¿qué es lo que no se ve en una ecografía de una señora embarazada? No, es imposible. Con un buen operador es imposible que Con los equipos que hay, con el conocimiento que hay, o sea, ¿cuánto costaba ante una ecografía? ¿Cuánto cuesta hoy? O sea, esos estudios que al principio son complejos Claro. y son costosos, se vuelven cada vez más simples, más accesibles desde lo económico, se van transformando en estudios rutinarios, Sí. diarios, y bueno, la medicina ha ido avanzando siempre así, ¿no es cierto? Sí, por eso. Al principio la dificultad de los costos, yo entiendo que son insumos importados, ¿no? Que a veces no hay producción nacional ni para equipos, como la ecografía, ni para ciertas metodologías de laboratorio. Lo que sí que, bueno, por supuesto, no podemos negar el avance y que en principio tenemos que apostar a que justamente el futuro de la medicina reproductiva pasa inclusive por estudiar estas cuestiones, ¿no? Y los médicos tenemos que empujar por el avance de Sí, la medicina. sí. Esa es nuestra obligación, nuestro compromiso. Por eso tratamos, digamos, de justamente inculcar esto en la población, ¿no es cierto?, en los pacientes que están consultando. Y bueno, insistir en que, bueno, miren, existen métodos mucho más modernos de diagnóstico realmente, que a pesar de que a veces no están cubiertos con las obras sociales, sería muy, muy conveniente que se lo pueda hacer. O sea, tratamos de explicarle que realmente no hay estudios que no lo hacemos por capricho, ni tratamiento por capricho, sino que es una tecnología realmente novedosa, que a veces va a tardar, ¿no es cierto?, a que sea aplicada de forma regular, pero que es lo que se viene, ¿no? O sea, en medicina reproductiva se vio mucho, digamos, los primeros tratamientos de fertilización in vitro, como lo damos recién hace más de 30 años, eran carísimos y utilizaban justamente unas cuestiones de tecnología que hoy por hoy serían hasta graciosas enumerar, ¿no? Porque hoy por hoy bueno. unos aparatos que son obsoletos para la medicina reproductiva de hoy. Y en aquel momento, hace 30 años, era una cosa de otro mundo, por Siempre poco. escuchábamos los costos de esa época, la gente, las anécdotas, gente que ha vendido departamentos, autos para hacer tratamiento de fertilización in vitro. Hoy, gracias a Dios, no es tanto, ¿no? No es tan así. Hoy por hoy inclusive tenemos una ley nacional de cobertura de los tratamientos de fertilidad que obligaría a las obras sociales y a las prepagas a cubrir los tratamientos, ¿no es cierto? Bueno, Algo que antes, quizás en el 80, valía $20.000, $25.000, hoy por hoy tiene que costarle cero a esa pareja. Entonces esto sí produjo un acercamiento de los matrimonios que estaban en búsqueda y ese embarazo no llegaba a los consultorios de los médicos de fertilidad, ¿no? Se produjo una mejoría en el acceso y esa pérdida, ¿no es cierto?, del miedo a que estos tratamientos no, porque son muy costosos, y el consejo de la amiga, de la vecina, que quizás hace unos años gastó un montón de plata. Hoy por hoy el consejo nuestro es acérquense, háganse los estudios, porque hay una ley que los protege con respecto a las coberturas sociales, y en el caso de no tener ninguna obra social, el Estado debería garantizarle por medio de sus hospitales los tratamientos. Bueno, es una maravilla eso, ¿no es cierto?, desde todo sí. punto de vista. Y
Estos estudios que se les hacen al hombre o a la mujer, ¿son estudios muy traumáticos, muy invasivos? ¿Son estudios relativamente sencillos para el paciente? ¿Cómo es eso? O sea, ¿una señora puede hacerse un estudio tranquila o pasa por situaciones Y algunas son incómodas. o de riesgo, incómodo? ¿Cómo es? A ver. Sí, la mujer sabemos que se llevó la peor parte, ¿no es cierto?, de la parte ginecológica. Tiene más órganos que estudiar, encima los tiene adentro de la pelvis, o sea que son menos accesibles, digamos, a los estudios de rutina. Pero bueno, tenemos que hacer, por supuesto, los estudios ginecológicos de rutina, ¿no? Siempre se habla del Papa Nicolau, la colposcopía, estudios mamarios. Estos estudios son de rutina, busquen o no busquen embarazo, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que hacer análisis de sangre, donde vemos cómo están las hormonas, ¿sí? Análisis ecográficos, donde ahí sí podemos evaluar cómo están los ovarios, cómo está el útero, ¿sí? La famosa histerosalpingografía que recién hablamos, ¿no? Que es... Esa ya es un poquitito más traumática, Es más traumática, ¿no? Porque las trompas, al ser un órgano tan finito, hay que colocar previamente un líquido por el útero y a partir de ese liquidito que va transcurriendo por las trompas ir sacando radiografías. Claro. O sea, esto nos representaría más o menos el mismo caminito que tiene que hacer el espermatozoide para encontrarse con el óvulo, ¿no? Lo van dibujando ustedes. Exactamente, lo vamos viendo y vamos sacando fotos, entonces por lo menos llegamos a la conclusión de que, bueno, si el líquido pasa, y lo podemos ver pasando por la trompa, bueno, sería una representación bastante de lo que pasa. Pero eso hoy todos los se meses. puede hacer con sedación, que no sea tan doloroso, ¿o no? Con sedación en definitiva no, porque necesitamos que la paciente esté despierta, ¿no? Hay un momento del estudio en que tenemos que pedirle que gire en la camilla, ¿no es cierto? Que colabore, Que claro. colabore y demás. Obviamente hay un estudio mucho más moderno, se llama histerosalpingo virtual, que no se hacen con radiografías comunes, sino que se hace con un aparato de tomografía. Esto lo que nos permite es, introduciendo menor cantidad de líquido, estos no ecógrafos, sino tomógrafos muy modernos, ¿no? Hacen como una reconstrucción con ese software tan interesante que tiene y podemos ver la cavidad uterina y las trompas casi en 3D, ¿no es cierto? Lo podemos ir girando y viendo en las computadoras prácticamente como si estuviéramos recorriendo la cavidad uterina y las trompas con una camarita. O sea, es una cuestión tecnológica que es muy, muy llamativa. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo en columna. Claro, exacto. Y eso, digamos, para la paciente es un estudio difícil, o es complicado, o es costoso, ¿cómo? La diferencia es que en columna la es casi clase una virtual rutina, sí. Ujú. se utiliza menos líquido de contraste, a Bueno. diferencia del estudio anterior, que no es poco, y es mucho más rápido. Es más Porque rápido. los tomógrafos modernos Son rapidísimos. 4 minutos hacen todo un escaneo de la pelvis femenina, Sí. y después, por supuesto, queda el trabajo de la computadora de reconstruir esas imágenes. Sí, ¿no es pero las cierto? imágenes por reconstrucción son maravillosas, se ven muy Maravilloso. bien. Tenemos las placas habituales y aparte un CD con toda esa información que cualquier médico lo podría ver en su computadora. A partir de eso tenemos realmente un buen diagnóstico de la cavidad uterina y de las trompas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y así se la puede ayudar a esa pareja, digamos, con un tratamiento adecuado que logren la fertilización. Sí, sí, sí. Falta estudiar al varón, que tiene la parte más fácil, digamos, realmente no tiene estudios tan invasivos. Comenzamos con un espermograma, que es la obtención de la muestra de semen, Claro. con un frasquito, llevarlo al laboratorio, más o menos en 5 o 6 días tenemos ese resultado. Y en el caso que encontremos alguna cuestión espermática, ahí sí podemos quizás pedirle más estudios. Hay ecodoppler, hay ecografía testicular, hay un montón de estudios con respecto a ver si ese semen puede estar infectado. Hay algunas cositas más que se le pueden hacer al varón, pero es mucho más rápido y mucho menos invasivo. Por eso les comentaba al principio que creo que sacamos la mejor parte de toda esta cuestión, sí, ¿no? sí. En naturaleza los hombres llevamos la parte más fácil. No sé si la mejor, pero la más fácil. Porque la mujer es madre, el hombre no es madre. Y bueno, pero es, digamos, mucho más satisfactorio desde todo punto de vista ser madre que padre, ¿no? Sí, sí, aparentemente es así. Parece que sí. Pablo, pero una vez que uno ha determinado estas patologías, que uno puede decir, bueno, esta es la causa por la que esta pareja no puede lograr un embarazo. ¿Tenemos soluciones para ofrecerle a esos pacientes? O sea, con los tratamientos podemos ayudar, sí, ¿no? Sí, con los tratamientos ayudamos un montón. Obviamente acá calculo que ninguna especialidad, pero en medicina reproductiva menos. Podemos ni asegurar el 100% de éxito. No, en eso los nunca, tratamientos, eso nunca, es sí. imposible.
Lo que sí que a veces nos manejamos con porcentajes de éxito, ¿no es cierto? La edad de la mujer es un factor muy importante. Esto me parece que sí es importante remarcarlo en cada posibilidad y espacio que tengamos, porque cuanto antes consulte la mujer, cuanto más joven sea en la búsqueda, mayores van a ser sus chances de embarazo. Claro. Nosotros estamos viendo que a veces por motivos sociales, que primero estudiamos, después trabajamos y después recién ahí las mujeres estamos viendo dónde nos casamos, que buscamos hijos, quizás estamos siempre orillando la consulta de los 38, 39, 40 años. Pareciera ser un poquito en el límite. Socialmente quizá no nos llama tanta la atención, pero biológicamente sí vemos que hay una pérdida en la calidad de los óvulos con respecto a lo que tenía esa mujer a sus 20, 25 años, que quizás era realmente cuando nuestros padres buscaban o cuando los abuelos era así, buscaban. antes era así, claro. Ahora realmente ver una pareja de 23, 24 años buscando embarazo es algo totalmente llamativo. Es raro. Es muy raro. Y muy raro. en nuestra época, o sea, en la época de tus padres, era lo habitual, ¿no? Sí, claro. A mí me tuvieron a esa edad. Así que por supuesto que era lo más habitual, ¿no? Así estamos aprendiendo y muchísimo y muchas preguntas para hacerle. Estamos en el 5031-0714. 5031-0714, nuestro contestador y bueno, la gente que se quiera comunicar. Estamos para la primera pausa, estamos con el doctor Naveira, fertilización y bueno, y tantos temas, doctor Ganjano, ¿cierto? Sí, pero tantos temas, digamos, tan importantes, Quique. Claro que sí, muchas preguntas todavía por hacerle en esta sala de médicos. Pausa. Y seguimos compartiendo sala de médicos en esta tarde de sábado. Seguimos aprendiendo, 16 grados la temperatura, 62 el porcentaje de la humedad para el resto del día. Bueno, cielo nublado, posiblemente desmejorando hacia la noche y también tengamos el domingo de lluvia, según el servicio meteorológico, por la mañana. Y ya empiezan a llegar las preguntas al 5031-0714, doctor Anja. Y que como dijimos en el cafecito antes de empezar el programa, que hoy íbamos a escuchar cosas muy lindas, que íbamos a aprender cosas muy útiles y realmente trascendentales, porque si no es trascendental el embarazo y el nacimiento en la raza humana, dentro de los seres humanos, ¿qué es trascendental o qué es más importante que esto? Es de los temas más importantes. Ahora, yo digo esto, doctor Naveira, decíamos que las mujeres antes se embarazaban antes, nuestras madres más jovencitas tenían hijos, bueno, las condiciones sociales, económicas, la cultura, las costumbres se han ido modificando, por supuesto, y lo aceptamos desde ya, ¿no es cierto? Sí. Y ahora es muy común que llegue una señora de 38, 39 años al consultorio de ustedes y vos lo dijiste, fuiste muy cuidadoso, muy prolijo, que no es que la mujer de 38 o 39 años sea vieja o no, pero la edad biológica no es la mejor para quedar embarazada. ¿Y qué hacemos cuando viene, qué hacen ustedes, Claro. los médicos especialistas en fertilidad, cuando viene una señora de 38 años que quiere quedar embarazada y está un poco en el límite? ¿Qué se le puede ofrecer? Bueno, ese es el promedio de consulta, digamos, las edades, ¿no es cierto? 38, 39 años, el promedio que tienen la mayoría de las clínicas acá en Argentina, ¿no? O sea que realmente los motivos de consulta y la dificultad de conseguir un embarazo espontáneo a esa edad son más importantes. Bueno, por supuesto hay que estudiarlo como habíamos hablado en el primer bloque, ¿no es cierto? Hacer un estudio importante de ambas partes, ¿sí? Pero lo que no vamos a poder modificar, quizás es la parte más importante de la formación de un embrión o de un bebé a futuro, que es la calidad del óvulo. La calidad del óvulo va de la mano de los años que tiene esa mujer. Por más que uno lo vea, las vemos divinas físicamente, impecables, esos ovulitos están empaquetados hace 38 años. O sea, la mujer, a diferencia del hombre, que fabricamos espermatozoides todos los días, ya nació con ese pool de óvulos. Es una reserva de óvulos que ya tiene desde su nacimiento. Desde su adolescencia, desde sus primeras menstruaciones, va ovulando y a medida que pasa el tiempo los va perdiendo, por supuesto. O sea que llegamos a una edad en la cual tenemos, por un lado, menor cantidad de óvulos y los ovulitos que estamos ovulando a los 38 años tienen su proceso de oxidación y quizás procesos, digamos, justamente de absorción de todo lo bueno y todo lo malo que tuvo esa mujer durante toda su vida, ¿no? Su nutrición, su estado de salud, su deporte, su exposición a tóxicos. No tiene la misma vitalidad ese óvulo que cuando la mujer tenía 23 años. Absolutamente. Esa es la idea.
Y quizás eso es lo que tenemos justamente que enseñarles, o quizás la única prevención real que se puede hacer en medicina reproductiva es el consejo, ¿no? de buscar embarazo lo antes posible. Y si uno quizás a futuro ve que esa mujer ya tiene planificada una maternidad más tardía, o primero que dedicarse a su deporte o a su trabajo o a su estudio, y quizás su deseo de maternidad va a ser después de los 40 años, nuestro consejo es, bueno, vamos a congelar óvulos, a preservar tu maternidad cuanto antes mejor. A tus 30, a tus 32, a tus 35 años, como ideal, hacete un tratamiento en el cual podemos congelar esos ovulitos. Entonces ahí sí como que cambiamos la forma de ver las cosas, porque independientemente de la edad en que el día de mañana esa mujer se pueda hacer un tratamiento, venga a los 42, a los 43 años, va a tener la tasa de éxito de cuando los congeló. Claro. Vamos a suponer a sus 30. Y eso sí realmente le va a dar muchas más chances a futuro de lograr un embarazo. Como suponíamos, Quique, hay mucho interés en la audiencia. Sí, muchísimo. Pablo, tu presencia ha despertado mucho interés y hay muchas preguntas. Así es, Laura de Congreso. Doctor Granja, quiero consultar al doctor Naveira si un problema tiroideo puede complicarnos a la hora de intentar quedar embarazadas, dice Laura de Congreso. Sí, es así, Laura. La verdad que uno de los estudios de rutina que pedimos, así como pedimos todas las hormonas femeninas, incluimos siempre un estudio tiroideo. La mujer tiene que estar eutiroidea, digamos, ¿no? Con medicación o sola, pero cualquier límite superior o inferior que tengamos esa hormona tiroidea, hay que corregirla antes de encarar un embarazo, ¿no? Sí. También se comunicó Ana de la Plata en el 50310714. Ana pregunta, doctores, ¿cuándo consideran necesario acudir a un especialista en salud reproductiva? Bueno, excelente pregunta, porque va variando esto, depende de la edad, ¿no es cierto? De la edad que tengan justamente el matrimonio en cuestión. Lo habitual es entre 12 y 18 meses de búsqueda, o sea, entre año y año y medio, una pareja joven, y joven estamos hablando de menos de 30 años, como para que busquen espontáneamente, y si el embarazo no se produce, directamente acudir al médico especialista. Ahora, cuando estamos llegando a los 35 años, ¿sí?, el consejo solamente es de 6 meses. 6 meses de búsqueda, y si el embarazo no se presentan, directo al médico especialista. Y, perdón, cuando llegamos a la que la mujer tiene 40 años, no hay tiempo de búsqueda, hay que ir ya a consultar a un especialista, porque cualquier pérdida de tiempo que podamos tener en ese lapso va a ser justamente muy importante. Claro, nos queda poco margen. Claro que sí. Janina de Belgrano, precisamente el doctor Anjat y al doctor Naveira, ¿no? ¿Qué recados debe tomar una pareja que quiere ser padres, pero ya tienen más de 40 años de edad? Bueno, lo que hablamos recién, mira, justamente, la consulta a médicos especialistas, porque si bien justamente va a ser más difícil lograr el embarazo, haber tenido hijos anteriormente es un muy buen antecedente, pero no nos garantiza, digamos, la aparición rápida de un segundo hijo, ¿no es cierto? O sea que el consejo es el mismo, consultar a un médico especialista y realizar estudios en ambas partes, ¿no? Sabemos que a partir de los 40, por un lado, va a ser más difícil lograr el embarazo, por otro lado, aumentamos muchas veces esos embarazos que se pierden en el primer trimestre, esos abortos espontáneos que se llaman, y por supuesto que aumentamos lo que todo uno sabe, ¿no?, las enfermedades genéticas que puede tener ese hijito por nacer, ¿no? O sea que el consejo es directamente al médico especialista. Claro, qué importante lo que nos estás diciendo, Pablo. Y entonces, a esta señora, digamos, si nos pudiéramos retrotraer en el tiempo, no esperemos a los 38, 39, 40 años, le decimos a las chicas más jóvenes, a los 35, que tienen la posibilidad de preservar los óvulos. Sí, sin duda. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es un tratamiento bastante revolucionario, ¿no? El óvulo es una célula muy grande, muy llena de agua, que técnicamente siempre fue muy difícil congelarla. O sea, era como un cubito de hielo, que cuando los biólogos lo querían congelar, esto acá en Argentina y en todo el mundo, es como que se rompía internamente, ¿no? Se formaban cristalitos como cuando uno mete un hielo en la heladera. Claro. Entonces esos cristalitos terminaban rompiéndolo, y eventualmente el día de mañana, cuando lo descongelamos y queríamos hacerlo fertilizar, realmente estaba muerto el óvulo. Eran espantosas las tasas de éxito, ¿no es cierto? Bueno, hasta que un japonés desarrolló una idea muy revolucionaria, que digamos, no lo vamos a congelar de a poquito, vamos a congelarlo de golpe, o sea, no le damos tiempo. Ni tiempo, digamos, de temperatura ambiente, ¿no?, del laboratorio, lo pasó directamente a menos 178 grados, escuchen el número. Menos 178 grados, no nos da ni la imaginación para pensar. Sí, realmente. Entonces ese congelamiento es tan rápido que esa célula no le da ni tiempo de formar estos cristalitos. La mente se vitrifica, queda como un vidrio.
Y eso sí fue revolucionario. Hoy por hoy tenemos una recuperación casi, y mira que en medicina es difícil decir 100%, pero de casi el 100% de los óvulos que pudimos vitrificar. Entonces, hoy sí es un consejo realmente con mucha, digamos, seguridad de que el día de mañana esa mujer puede preservar su fertilidad, ¿no? Congelar o vitrificar sería la palabra exacta. A los 30, 35 años realmente es muy prometedor para una mujer que quiere postergar su maternidad independientemente de la razón en la cual fuere, ¿no? Sí, eso no importa. Obviamente cada mujer tendrá sus motivos y eso es aceptable, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, yo me sigo preguntando más cosas, que no sé si le ocurren más cosas, pero aprovechemos. Sí, ¿Qué le preguntamos? Tenemos a Mercedes de Flores, que le pregunta al doctor Anaya, y bueno, también por supuesto a nuestro invitado de lujo, que es el doctor Naveira. Quería consultar, Mercedes, ¿qué piensan de la vasectomía y por qué siempre se habla de ligar trompas y no de vasectomía? ¿Es por machismo? Es una decisión, claro. Bueno, por supuesto que las dos son métodos de justamente producir una infertilidad, pero definitivo, ¿no? O sea, tanto ligar las trompas a la mujer o hacer la vasectomía, que es ligar unos tubitos que tenemos a la salida del testículo, que esto impediría que salgan los espermatozoides. En dos palabras, básicamente es eso. Son métodos, digamos, anticoncepción irreversibles, por lo tanto, uno cuando lo realiza tiene que tener un nivel de seguridad muy amplio con respecto a lo que va a ser a futuro. Ahora, acá entre nosotros, siempre tenemos en el consultorio mujeres que se han arrepentido de ligarse las trompas y varones que se han arrepentido de realizarse una vasectomía, ¿no? O sea, es un recurso un tanto extremo. Es demasiado extremo cuando uno todavía tiene alguna duda dando vuelta con respecto a su maternidad o paternidad futura, ¿no? Mensaje de médicos, aquí en Sala de Médicos, mensajero. Hola, buenas tardes. Habla Alicia de Belgrano. Ante todo quiero saludarlos y quería hacer la siguiente pregunta. Mi hija, que vive en España desde los 31 años hasta ahora que tiene 35, ya perdió 4 embarazos y el quinto vendría a ser por fertilidad asistida. No llegaron a hacerle el implante de los embriones, dado que, bueno, no prosperaron. Quería saber cuáles podrían ser los motivos de su problemática. Les agradezco mucho y muchos cariños. Hasta luego. Bueno, sí, es muy difícil, digamos, sacar una conclusión con tan poquitos datos. La historia es muy difícil. La pérdida de un embarazo es un tema muy difícil, inclusive mucho más difícil a veces que la imposibilidad de lograr un embarazo, ¿no? O sea, esa pareja que embaraza lo pierde, es muy frustrante para ellos, para el médico. A veces nos quedamos sin respuesta. Si uno pudiera estudiar esos embrioncitos que se han perdido en un embarazo, en el 85-90% de las veces encontramos que alguna alteración genética había en el embrión. Por lo tanto, lo que actuó es la naturaleza. La naturaleza, quizás en ese primer trimestre, definió que ese embrioncito no iba a ser un bebé sano dentro de 9 meses y se detiene el embarazo. Se produce la pérdida y quizás en ese sentido la mujer ya está preparada al mes siguiente para quizás probar otra vez. Y en el caso de lo que pasó en el laboratorio, quizás también va de la mano un poco de lo anterior, ¿no es cierto? Algo debe haber en ese óvulo o algo debe haber en ese espermatozoide, por lo cual estamos generando embriones que quizás no tienen la capacidad de llegar a término 9 meses. Entonces, o se pierden en el primer trimestre, o uno cuando los ve en el laboratorio se detienen en el mismo laboratorio, ¿no? Claro. Tenemos a Alejandra de Mataderos, doctora Aníbal Callá, felicitaciones por el programa una vez más y por el invitado de hoy. Y quería consultar al doctor Naveira si las mujeres pueden darse cuenta de que están menstruando pero no ovulando correctamente. Sí, qué buena pregunta, es genial, porque a veces es la confusión, Es mentira, ¿no? Sí, excelente. ¿Por qué? Porque lo escuchamos todos los días en el consultorio, por eso me parece tan real, ¿no? La menstruación, por supuesto, es un efecto que, entre comillas, se debería dar cada 28 a 30 días. Hay mujeres que tienen menstruaciones en cantidad de días alterada, podemos tener ciclos de menos de 21, o menstruaciones que se prolongan más de 40 días. Entonces, uno puede llegar a considerar que si su ciclo es prolijo, entre 28 y 30 días, es casi seguro que esa mujer está ovulando. ¿Sí? Es un relojito la naturaleza, 28 30 días, ¿no? No tiene mucho margen, ¿eh? No, entonces esa mujer que cada 28 30 días menstrua puede pensar que más o menos el día 14 estamos bien. Está ovulando. Ahora, por supuesto que esto es como para un paneo general. Existen métodos ecográficos, existen análisis hormonales, inclusive hay unas tiritas muy llamativas que se venden en las farmacias de venta libre, que en vez de detectar el embarazo, como esa marca tan conocida, lo que detecta es el momento de la ovulación.
Entonces, uno en la intimidad de su casa, con la muestra de orina y utilizando esas tiritas, si vienen las 2 rayitas, está ovulando. Ese es el mejor momento justamente de agarrar al marido y buscar, ¿no? Eso. O sea que casi sin intervención médica, una mujer en su casa puede detectar cuál es el mejor momento para buscar un embarazo. Claro. Mira qué cosa tan simple, tan sencilla. Sí, Bueno, gracias a Dios avanza la medicina. Doctor Anjar, no, lo noto, bueno, obviamente el doctor Naveira, un invitado de lujo, todo lo que sabe, pero lo veo muy canchero haciendo radio también a Naveira, ¿no? ¿Al doctor? ¿Por qué será? Me parece bárbaro, Quique, lo que acaba de decir. A Lo ver, noto con mucha plasticidad en el micrófono. claro. A ver, Pablo, contanos un poquito de tu afición por la radio. Bueno, sí, es más un vicio que una profesión, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, nada, esta cuestión de querer capaz de difundir, ¿no es cierto?, estos conocimientos en fertilidad hizo que, bueno, empecé también hace unos años, ¿no es cierto?, con un programa muy similar al tuyo, ¿no?, en la radio, después pasé a otra, y la verdad que, bueno, muy contento hoy por Hágale hoy. chivo, doctor, hágale chivo. Claro, pero la verdad es que es muy lindo, es muy lindo. Sí. Mándele la visita. Claro. ¿En qué radio estás? Ahora estamos en Radio Dime, AM 1420, y estoy colaborando en 2 programas, uno por la mañana y uno por la tardecita, alrededor de las 2, 3 de la tarde. Y muy contento, la verdad que... ¿Todos los días? No, todos los días no, porque tengo que trabajar también. Claro, claro. No, estamos los martes a la tarde. Los martes a la tarde en Radio Dime, AM 1420, y bueno, son muy bienvenidas las preguntas, justamente se charla mucho con la locutora, con el otro coconductor, y se charlan cosas muy amenas, ¿no es cierto? Tratar de desmitificar un montón de cosas en torno a la fertilidad y demás, y me parece que es un excelente medio, ¿no es cierto?, como para llegar a todo el mundo. ¿Sabes que sí, Pablo? Porque te voy a contar lo que me pasa a mí en el consultorio. Yo no creo que sea muy diferente lo que te pasa a vos. No vamos a discutir Internet. Internet es algo maravilloso que le ha sucedido al mundo y que nos está sucediendo a los seres humanos. Sí. Entonces muchos pacientes, muchas personas, cuando quieren conocer, digamos, cualquier tipo de problemas, y entre ellos los problemas médicos y problemas de salud, acceden en Internet, y la información en general es bastante buena. Sí. Pero no todo lo que se lee en Internet es cierto, no todo lo que se lee en Internet es lo mejor, y no todas las personas que leen cualquier tema en Internet son las personas más adecuadas para sacar una conclusión acertada. Sí, o claro. sea, si yo leo de medicina, de neurocirugía y de columna, es difícil que yo me engañe. Voy a saber lo que es útil, lo que no es útil, lo que puede ser una pavada o lo que es un error bien intencionado de alguien que publicó un error. Sí. Pero si cualquiera lee de columna, no va a tener la misma capacidad de análisis que tengo yo para analizar ese tema. Y lo mismo pasa en cualquier tema médico. Sí, Entonces, que un médico en un micrófono le diga con absoluta claridad a los oyentes cómo son las cosas en determinado tema, lo que es sí, lo que es no, y ahí no hay error, Claro que no. Bueno, a mí me parece que es una difusión útil, quizás más útil que Internet. Claro que no estamos nosotros tan disponibles como está Internet en la casa, pero creo que es muy útil hacer estas cosas. Claro, pero lo llamamos el doctor Google nosotros, ¿no? Como las pacientes se meten directamente Pero ahí. el doctor Google es un poco incierto, Pablo. Y en tema de fertilidad, aparte que como que todo el mundo como que tiene ganas de opinar, ¿no? La Y- vecina, la amiga, mirá, a mí me pasó esto, entonces yo puse las patas para arriba y la Pero es muy otra nuestro, tomó, eso es muy argentino. claro, tal vitamina, como que si eso, bueno, a todas esa vitamina le va a hacer bien, bueno, eso sí trae mucha confusión y por suerte sí los medios sirven para difundir. Nosotros siempre tenemos un invitado que es un médico reconocido, decimos su número de matrícula, esto justamente para reforzar, ¿no es cierto?, la idea de que el conocimiento que podemos dar por radio es realmente válido y está avalado justamente por las sociedades médicas, por la misma universidad. Lo que pasa con Internet es que no sabés quién lo escribió. Bueno, ahí Muchos artículos está. no están firmados, uno lee una página mexicana y la verdad que no sabés quién lo escribió. El consejo nuestro justamente, ¿no?, tratar de informarse de las mismas sociedades médicas de Argentina. Dos cosas, Pablo, dos cosas. Una es lo que nos está diciendo, que quién lo escribió. Bueno, está bien. Ah. Y la otra cosa, ¿quién lee? Ujú. Porque, te lo vuelvo a decir, no sé si no lo dije muy claro, no todos los que leemos cualquier tema estamos capacitados para discernir, Claro. igualmente que los otros, sí, lo que no, lo que puede estar acertado, lo que no. Entonces, que por supuesto que lo ideal es que una persona cuando tiene una duda acuda a la consulta médica. Sí, sí. Digamos, eso debiera ser así. Pero bueno, a veces por falta de tiempo, por muchas cosas, o porque no pensamos que sea tan necesario ir a una consulta, lo tenemos ahí a mano en Internet y lo buscamos.
esto tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Le veo la ventaja a la difusión por los medios del hecho de que ya es un médico el que difunde, Sí. ¿sí? No una persona no médica el que lee, sino que el médico difunde, o sea que ahí se baja muchísimo el margen de error. Bueno, y en última instancia siempre queda la consulta médica, ¿no es cierto? Seguro, sí, estamos de acuerdo. Se comunicó Aldana al 5031-0714, Aldana de Caballito. Doctor Naveira, ¿por qué es común que cuando los óvulos implantados prenden, entre comillas, ¿no? ¿Suelen nacer mellizos o gemelos? No es común, por suerte, ¿no? La gran mayoría de las veces nace un bebé único, ¿no? Lo que pasa es cuando nace un gemelo, tiene más prensa, ¿no? Hace más ruido. Hace más ruido, ¿no? La pobre mamá. No, para nada, tenemos menos del 10% de embarazos gemelares, y bueno, un poco de lo que hablamos recién, ¿no? Las desmitificaciones, ¿no? Esto de cuatrillizos, quintillizos, esas cosas que se ven por la tele, ¿no? Como grandes éxitos. Bueno, fueron errores médicos cuando recién se estaba empezando a poner a punto la técnica. En los Sí, más 80s, que errores, en los creo 90. que fueron desconocimiento, ¿no? Claro, el desconocimiento absoluto, digamos, las tasas de embarazo eran tan bajitas en esa época, Claro. que capaz que los médicos decían, bueno, coloquemos 4 o 5 embriones a ver si uno de estos prende, ¿no? Cuando tenían, en general, el negativo era casi la constante. Claro, no era un error, al contrario, la voluntad era de brindarle a esa mamá la posibilidad de que se embarazara. Y lo que nunca pasaba, después pasaba todo junto. Claro, O sea, bueno, prendían alguna esos vez 4 o pasó. 5 embriones. Claro. Y hoy por hoy no. Miren, para darle seguridad, hoy por hoy se transfieren como máximo 2 embriones. O sea, ninguna clínica argentina transfiere más de 2 embriones. O sea que esto aumenta, por supuesto, que en ese mes tengas más chances de embarazo y con un riesgo mínimo, si quisieras, de un embarazo gemelar, que justo, digamos, ¿no? La naturaleza quiso que los 2 embriones estaban bien. Bueno, ahí tendrás tu embarazo gemelar. Pero Y es bueno, lo que menos se ve. Si vienen gemelos, si vienen mellizos, bienvenido sea, pero a veces han venido 3, 4, alguna vez 5 también, rara vez, pero han venido. Y eso, pobre pareja, ¿no? Te cambia la vida. Y obstétricamente es muy riesgoso. Claro. Entonces, hoy por hoy, que podemos calcular cuántos embriones podemos colocar, Claro. se está viendo cada vez menos. O sea, prácticamente no se ven trillizos. O sea, Claro. El embarazo gemelar, a ver, no es ninguna tragedia ni para la pareja, ni para el obstetra, No, ni no. para el neonatólogo. No. Entonces no lo vemos como un fracaso, al contrario. No. Entonces, pero no vamos a ver más de 2. O sea, no se están transfiriendo 3 casi en ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, eso habla de que la medicina va Sí. Sí, va tenemos- mejorando. Tenemos más preguntas y algo que está ligado también al momento que estamos viviendo, que yo estaba por preguntar también a Adriana de Villa Pueyrredón. Quería saber si la legislación vigente sobre congelar óvulos es suficiente, porque sabe de casos que han generado grandes conflictos porque la mujer se implantó esos óvulos fecundados una vez divorciada y sin autorización de quien había sido su pareja, ¿no? Y esto va ligado a, bueno, estamos estrenando un nuevo Código Civil y estuvo allí en el ojo de la tormenta la fertilización. Sí, por supuesto. ¿Cómo queda todo esto? Sí, bueno, lo que debe estar refiriéndose el oyente es a embriones congelados, no a óvulos, ¿no? Embriones en los cuales ya ha participado un padre y una madre en su formación, han firmado un consentimiento, ellos han expresado lo que en el Código Civil dice voluntad procreacional. O sea, en algún momento ellos han firmado y han ido a un instituto de fertilidad a querer tener hijos. Y ese vínculo realmente es un vínculo que por hoy no se puede ir contra de lo que uno ha firmado y realmente tiene una responsabilidad sobre esos embriones que se han generado y congelado a futuro. Hubo un caso que debe ser el que refiere la señora, que un matrimonio que se divorció, en el cual la señora sí se los quería transferir y el marido no. Entonces, por vía judicial, el juez justamente apeló a esta situación. Ese señor, en algún momento, firmó un consentimiento en el cual aceptaba querer tener hijos. Entonces, el juez sí aceptó que sean transferidos a la mujer. Todo eso es en discutible, cuanto- discúlpame, pero es muy discutible, por más que el Todo juez haya es dicho que sí o que no. No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. No es que no esté de acuerdo con la decisión del juez, Claro, sí. sino que por más que el juez diga sí o no, habrá motivo a favor de sí, a favor de no, porque el señor firmó ese consentimiento en una situación totalmente distinta a la que se está viviendo en ese momento cuando esa señora decidió embarazarse. Así que me disculpe su señoría, pero no estoy muy de acuerdo. ¿Y ahora qué pasa con este nuevo Código Civil que acabamos de estrenar? Bueno, refuerza esta idea de voluntad procreacional. O sea, realmente es un compromiso cuando uno hace un tratamiento, es un compromiso con esos embriones congelados. En el caso de uno no estar de acuerdo, lo que puede hacer es no congelar embriones. O sea, no te genera ningún compromiso a largo plazo. O sea, tengo 2 óvulos,
fertilizo 2 óvulos con 2 espermatozoides y transfiero esos 2 embriones. Eso a mí no me genera ninguna responsabilidad a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante el tiempo y la poder explicarle estas situaciones eventuales a los pacientes, ¿no? Realmente los consultorios de fertilidad es un lugar donde realmente tenemos que tener mucha conexión y explicarle todo nuevo para esa pareja. Nos enfrentamos a situaciones nuevas donde se mezcla lo emocional, lo legal. Fíjense que No acá en la cabe mesa duda. somos 4 y quizás los 4 no nos pongamos de acuerdo con respecto a congelar o no congelar embriones. No importa que no nos pongamos de acuerdo. No, pero eso es lo creo interesante. creo Claro. que lo importante es que sigamos avanzando Claro. y que sigamos buscando y encontrando soluciones. Sí, sí, Y sí. las sí. ayudas de las obras sociales, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Que a mí me queda una pregunta. Nos queda muy poquito tiempo, doctor Pablo Naveira, pero Sí. me queda una pregunta que me gustaría que usted se lo explicara a nuestra audiencia. Dijimos que una señora o una chica de 35 años que en este momento no está en condiciones de embarazarse, no lo tiene en sus planes, pero quiere embarazarse a futuro, tiene la posibilidad de conservar sus óvulos. Sí. En el hombre, bueno, es muy fácil conseguirlo. En la Sí. mujer, ¿cómo se hace todo eso? Explícanos rapidito para que nuestros oyentes escuchen eso. Claro, bueno, la mujer normalmente ovula 1 por mes. Lo que tenemos que lograr en el mes en que esa mujer decide congelar óvulos es darle alguna medicación para estimular esa ovulación y que ese mes podamos obtener 8, 10, 12 embriones, óvulos. Los que ese mes la mujer pueda disponer y gracias a estas hormonas que utilizamos podamos sacar más. Fantástico, pero ¿cómo lo conseguimos? Exacto. Ecográficamente les damos los controles. Cuando vemos que esos ovulitos están maduros, aproximadamente el día 12, 14 del ciclo, eso sí es una intervención.